Qué alegría podernos ver de nuevo en una reunión más. Sé que Dios traerá a tu vida una palabra como la ha puesto en mi corazón durante esta semana. Hemos estado aguardando estos días para poder conectar con ustedes y que la palabra de Dios conecte con nuestro corazón. Así que quiero comenzar dándote la bienvenida y es un gusto que nos estés acompañando en esta reunión. Desde esta hermosa ciudad te bendecimos y te saludamos. Quiero darte un ejemplo muy rápido para irnos adentrando a lo que es nuestra enseñanza para cada uno de ustedes. Y esto me llamaba mucho la atención por una frase que oí, y la palabra es demandante, la palabra así. Y me preguntaba, o podemos hacer la pregunta para todos nosotros, ¿eres tú una persona demandante o soy una persona o alguien demandante? ¿Y qué es ser demandante? Podríamos continuar, extender la pregunta. Y demandante es la persona, es aquella que necesita exigir que los demás, a exigir a los demás y les cuesta ver su parte de responsabilidad. Es decir, exige para otros, pero no se responsabiliza de sí mismo. Cuando una persona ha sentido la ausencia de atención en la infancia, va a necesitar cubrir esa atención o cubrirlo más adelante o más tarde. Entonces lo puede hacer con múltiples demandas y seguramente si no lo logra hacer con otras personas, lo hará a través de la relación de la pareja. ¿Qué tan demandantes somos nosotros? Ahora, si somos demandantes, es porque estamos dispuestos a exigir a nosotros mismos, a ofrecer en lugar de demandar. Porque es muy fácil demandar, es muy fácil exigir a otros, pero cuando no se está dispuesto a asumir la responsabilidad. Ahora, la historia que te voy a contar de aquí de la Biblia, más bien a leerte, tiene que ver con esto que te acabo de mencionar, y es el libro de Jueces capítulo 6 versículo 12 al 13, y se los leo para todos ustedes. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros. Y luego plantea aquí tres preguntas. ¿Por qué nos sucede todo esto? La segunda pregunta: ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Y la tercera pregunta: ¿acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces, quiero decirte esto: cuando nosotros nos planteamos una serie de preguntas tal y como las hizo Gedeón al ángel del Señor, es porque estamos nosotros demandando demasiado. Y cuando estaba pensando en este mensaje y la enseñanza de lo que voy a compartirte, pensé en un tema bajo ataque. Y no lo quise poner porque quizás más adelante pueda hablar algo acerca de esto. Porque sin duda, cuando nosotros tenemos una serie de preguntas sin resolver o sin la mayor o la menor respuesta que nos satisfaga, es porque hemos caído en un sentir o en una actitud demasiado demandantes. Ahora te voy a explicar el contexto de lo que acabamos de leer según en la historia. Desde el capítulo 6, el versículos del 1 al 4, ahí describe la condición en lo que vivían los israelitas y cómo fue que Dios a través de su ángel se encontró con Gedeón. Dice aquí el contexto de la historia: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y como consecuencia, Dios permitió que los madianitas, que eran una gente o nación cruel, o eran crueles, los israelitas, como consecuencia de esto, se escondieron en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Ahora, eran saqueadores los madianitas. De lo que los israelitas sembraban, destruían las cosechas.
Eran peor que enjambres de langostas porque se llevaban las ovejas, se llevaban las cabras, el ganado y los burros y los dejaban sin qué comer, según los describe aquí la Biblia. Eran multitudes y arrasaban con todo. Y con urgencia los israelitas, llegado un momento, clamaron al Señor. Y cuando en este clamor había este hombre llamado Gedeón que estaba haciendo una tarea en el campo, en su lagar. Ahí estaba Gedeón, ahí estaba trillando el trigo en un lugar escondido para guardarlo de los madianitas y tener que comer, según describe la Escritura. Ahora, es aquí cuando Dios se hace presente y se conecta con Gedeón y le plantea esto que acabamos de leer. El ángel del Señor le dice en el versículo 12, el Señor está contigo, guerrero valiente y esforzado. Ahora, la respuesta de Gedeón fueron 3 preguntas que más bien suena a una queja, a un ataque, a una frustración, aún el por qué me está sucediendo esto a mí, por qué están ocurriendo esta serie de tragedias. Y es porque nos volvemos muchas veces en nuestra obsesión por respuestas demasiado demandantes y con poca urgencia de responder o a ofrecer a ver qué Dios quiere de nosotros. Si haces preguntas demandantes y las respuestas no te agradan, porque serán más demandantes para ti. Entonces es muy conveniente pensar qué es lo que nos estamos preguntando. Y te decía, no es lo mismo estar bajo ataque que estar en una situación de paz y de bonanza y de tranquilidad y donde todo camina perfectamente y todas las cosas nos van resultando bien. Cuando pensé en este título, yo dije, también me pregunté. Y este es el título que quiero presentarte. También pregunté. Muchas veces también hemos formulado, si no estas preguntas como las planteó Gedeón, sí algunas muy parecidas. Es que si Dios está con nosotros, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no lo tenía yo considerado? Esta enfermedad no estaba programada en mi plan. Ni siquiera tenía un lugar remoto dentro de mi pensamiento para que sufriera esta decepción, esta situación amorosa que me causó solo un lío. Y una serie de cosas que tú puedes estarte preguntando. Y las preguntas quizás no tengan respuestas, porque las respuestas a las que Dios te va a responder quizás no te van a agradar y no te van a satisfacer. La palabra de Dios dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Escúchame esto. No significa que todo te va a ir bien, pero todo te va a ayudar bien. Quitémonos el pensamiento de que a los hijos de Dios todo nos va a ocurrir perfectamente de maravilla y que vivimos en un castillo de cristal. Al contrario, vamos a sufrir y muchas penalidades, porque eso también es bíblico. Si haces preguntas, entonces eres y te conviertes en una respuesta, y a veces la respuesta no nos va a gustar. El versículo 14, mira lo que le dice el Señor. Le dijo, le dijo entonces el Señor, y lo miró y le dijo, ve tú ahora con la fuerza que tienes. ¿Sabes por qué están las cosas como están? Es porque nosotros no nos hemos convertido en respuesta. Es porque solamente nos volvemos preguntas. Es porque queremos respuestas que nos satisfagan y que nos representen el mínimo del esfuerzo. Y es porque no queremos desgastarnos emocionalmente ni pensar, y vivimos en una cultura del free, del easy, es decir, libre y fácil todas las cosas, y queremos que esto así Dios lo resuelva de esta manera, cuando la respuesta Dios la colocó justo en tu propio corazón. No preguntes algo a lo que Dios ya te dio una respuesta, y la respuesta está en ti. Ve con esta tu fuerza, le dijo el Señor. El Señor no le presenta una serie de
respuestas o de una tesis del por qué estaban viviendo así. Sencillamente le dijo, las cosas pueden cambiar en el momento en que tú quieras y decidas. De que pases de ser una persona demandante a una persona que ofrece. Y muchos preferimos ser demandantes que estar ofreciendo. Muchos preferimos que otros se desgasten a desgastarnos nosotros. Y es el tiempo, y creo que urgentemente nuestra nación, nuestra sociedad y los tiempos que estamos viviendo requieren que nosotros seamos respuestas. Y no nos sumemos a la serie de preguntas que el conglomerado social o que la gente plantea constantemente. Somos respuesta a una situación, a una persona, a una vida, a una familia, a un hogar, a una enfermedad. Ve tú con tu fuerza. Con esta fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero luego también dice, yo también pregunté como Gedeón. Y muchas veces la respuesta no me agradó. Muchas veces cuando yo pedía una respuesta inmediata, Dios me enseñaba, aguarda, sigue perseverando, sigue paciente, sigue orando, sigue confiando en mí. Sí, Señor, pero la noche es oscura y como que se prolonga cada vez más. Y muchas veces en mi cielo de esperanza solo veo nubarrones, nubes grises que están eclipsando mi sol, mi luna y mis estrellas. Y Dios me dice, siempre confía en mí, porque aunque todo esté oscuro, hay una luz brillando en tu corazón y jamás me voy a apartar de ti. Sigue confiando, sigue creyendo. Si haces preguntas es porque tú eres la respuesta. ¿Quién más? Porque yo también me pregunté. Lo mismo que se preguntó Gedeón, lo mismo que te preguntas tú y lo mismo que tú le has preguntado a Dios. Y que nuestras preguntas van envueltas en un ropaje quizás no de tristeza o quizás de desesperación, pero más bien de exigencia a Dios porque piensas que Él se ha olvidado de ti. Entonces, exigió ofrecerme. Dios nos exige que nos ofrezcamos a Él con responsabilidad en lugar de demandar. Y quiero dejarte cuatro enseñanzas, muy breves que aprendía acerca de esto. Sabemos, los que hemos leído la historia bíblica, de esta extraordinaria hazaña de los jueces, cómo termina la victoria de Dios a través de la vida de Gedeón y cómo vence a los madianitas. Pero antes de ir allá, quiero enseñarte estos principios que te van a ayudar, como a mí me han ayudado, y aplicarlos a tu vida. Y no solamente quiero apelar a tus emociones, sino también a tu entendimiento y a tu voluntad, para que nosotros claramente podamos captar qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Y lo primero que te quiero decir es, acepta el desafío del cambio sin resistir. Porque a veces sí amamos el cambio, pero nos resistimos al cambio porque el cambio nos va a doler. Porque el cambio hay que renunciar, hay que dejar ciertas cosas, ciertos malos hábitos. Hay que escudriñarnos por dentro y ver qué cosas en mi vida, en lugar de tener un corazón radiante, próspero y un alma pura, solamente tienes remiendos y tienes parches e hilvanes de muchas situaciones que tú mismo has querido solucionar. Acepta el desafío del cambio, pero no te resistas al cambio sin resistir. Aun si en este momento no estás bajo las mejores condiciones, porque pudiéramos argumentar, como dijo Gedeón, Señor, soy el más pequeño y el más insignificante de mi clan, de la tribu más pequeña. ¿Qué puedo hacer yo? Más que una responsabilidad, estaba evadiendo su tarea. Se estaba justificando. No importa en qué condiciones ahorita te encuentres, no importa si tienes o no los elementos, o te faltan los recursos, o no tienes todo lo necesario para comenzar a aceptar ese cambio que principia en nuestro corazón, en nuestra mente. Lo segundo que te quiero llevar y compartir con todo mi corazón es: conecta tu fuerza a la palabra y el poder y autoridad de Jesús. Conecta tu fuerza a la autoridad, la palabra y el poder de Jesús. El ángel le dijo: ve ahora con esta tu fuerza. Si tú no estás dispuesto a dar el mínimo de esfuerzo o hacer un esfuerzo extra,
Los resultados serán pocos en lugar de ser resultados asombrosos. Si Gedeón no se atreve y se levanta y le dice sí a Dios, a pesar de que le pone una serie de exigencias y pide pruebas para que él pueda quedar completamente convencido de que es el hombre que Dios quiere usar, sin duda tienes que conectar tu vida a lo que Dios te dijo. No la conectes a lo que alguien ha dicho o lo que las noticias dicen o que las circunstancias constantemente bombardean nuestros pensamientos y nos colocan en una situación de estar ocultos, escondidos, solamente cuidando lo poco que tenemos. Entonces, la tercera enseñanza que te quiero dejar es: no exijas sin actuar. Actúa primero, luego exige si es necesario. Porque la mayoría de nosotros, ¿cómo nos gusta pedir, demandar, exigir y estar dando poco a cambio? Primero vamos a actuar. El Señor le dijo a Gedeón: ve con tus fuerzas porque tú salvarás a Israel de los madianitas como si fuera un solo hombre, porque eran miles y miles y miles del ejército enemigo que vino a devastar completamente todo lo que Israel tenía y cómo despojaban a los israelitas. Entonces el Señor le dijo: vas a ver que cuando tú decidas a enfrentarlos, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas, dice el versículo 16, como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si tú conectas tu vida a la palabra del Señor, verás resultados asombrosos. Te pregunto, ¿a quién estás conectando tu vida, tu voluntad, tu esfuerzo, tu atención, tus pensamientos? A quien tú lo conectes van a ser los resultados que tú vas a ver. Es tiempo de que cada uno de nosotros creamos en el poder y la autoridad de la palabra de Jesús. Vamos a conectar con ella, vamos a creer, vamos a aguardar el tiempo que sea necesario. Y por último, te quiero dejar esto. No vivas de lo que otros cuentan. Y vive tu experiencia y que otros cuenten lo que tú vives. Gedeón dijo, dentro de las preguntas, ¿por qué no sucede esto? Yo también me lo he preguntado. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Y la siguiente pregunta, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Él estaba viviendo de historias que otros habían hecho, de hazañas que no eran suyas, de proezas que otros habían logrado, de victorias que otros habían peleado, batallas que otros habían luchado. Y ahora él quería gozar de estas bendiciones y estas recompensas sin el mínimo de esfuerzo. No vivas de lo que otros cuentan, vive tu experiencia. Y que otros mañana cuenten de lo que Dios ha hecho en ti. Es mejor hacer historia y que otros cuenten la historia que vivir de historias pasadas o historias de otros. Haz historia, pelea tus batallas, esfuérzate, aunque te duela, aunque pierdas, aunque te caigas, muchas veces aunque te sientas derrotado. Es el tiempo de que comiences a decirle al Señor: quiero, Señor, en lugar de ser una persona demandante, ser alguien que ofrece. Quisiera que Dios puntualmente asistiera a mis dudas, a mis quejas, me aclarara el pensamiento, que me aclare el siguiente paso que debo dar. Y muchas veces Dios me ha dicho: no es así, tienes que seguir avanzando. Experimentamos vivir de lo que Dios nos dice. Su palabra tiene un gran, poderoso y efecto eterno, peso de gloria sobre nosotros. El Señor le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. Y hoy en este momento creo que Dios quiere que escuches bien esto.
y reafirmarlo de una vez más en tu vida y en tu corazón. Dios está contigo, dice, y estaré contigo y tú destruirás a los madianitas como si fueras a luchar contra un solo hombre. ¿Qué madianitas tienes enfrente de ti que te han hecho ocultarte, que te han intimidado, que te han saqueado, que te han robado mucho más de lo que tú te imaginas? Te han robado. Te digo lo siguiente, te animo a confiar más. Es lo que te puedo decir. Yo también me he preguntado, también he hecho estas preguntas, pero te animo a confiar más. Es la respuesta del cielo que Dios ha dado a mi vida muchas veces. Confía más. Aun si nuestras preguntas no tienen una sola respuesta lógica, o que no nos agrada la respuesta, o un como yo lo deseo. Pero sin embargo Dios te sostiene, aunque sientas, creas y pienses que vas directo en caída libre. Dios te va a llamar. Y quiero que puedas decir estas palabras al Señor con todo tu corazón y con una convicción tal: Señor, eres tú quien hace las cosas posibles. Y a ti oramos y a ti volvemos nuestro corazón. Porque a ti te corresponde todo el poder y toda la autoridad. Y en ti solamente aguardamos y está depositada nuestra confianza. Es lo que tenemos que volver a decirle al Señor una vez más. Y creo que hoy es una oportunidad tan extraordinaria para decirle, también me pregunté, también tengo 1000 preguntas. Pero en medio de todo esto, Señor, quiero aguardar en ti. Voy a esperar en ti. Aunque me entregues las respuestas o no las entregues, pero sé que la responsabilidad mía es ofrecerme. Y aquí estoy, Señor. Aunque quizás no tenga el deseo, quizás no tenga las fuerzas o las ganas, quizás ni por la mente me ha pensado o me ha cruzado este pensamiento de decir, hey, yo soy la respuesta. Pero ¿a dónde más vamos a ir? ¿A quién le podemos dar la responsabilidad cuando Jesús dijo, ustedes son la luz de este mundo? ¿Sobre quién va a recaer esta palabra que nos dice, ustedes son la sal de la tierra? Solamente decirle, Jesús, estoy dispuesto. Oramos juntos y que Dios traiga esta convicción a tu mente, a tu corazón y a tu voluntad y determines caminar, aunque tengas 1000 preguntas. Vamos a hacerlo y decirle, Señor, quiero ser alguien que ofrece en lugar de ser una persona demandante. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos cada uno y todos los que están, Señor, viendo este mensaje. Que tu Espíritu Santo llegue con poder y profundice en su alma, en su corazón, en sus pensamientos. Y, Señor, permite que esta palabra poderosa sea plantada en el corazón de cada uno. No sé cuáles sean sus preguntas. No sé cuáles sean sus luchas. No sé qué es lo que les atrae en sus pensamientos, Señor. Pero hoy, Padre, oramos en el nombre de Jesús para decirte, Señor, que queremos ser respuesta. Y estamos, Señor, dispuestos a asumir la responsabilidad, así como tú le hablaste a Gedeón, Padre. Y permite que el tiempo, Señor, en el cual tú vas guiando, seamos personas, Señor, que vayan cumpliendo el propósito que tú nos has encargado. En ese lugar donde estamos, quizás aunque no nos guste o ante una situación que quisiéramos evitar, ahí permítenos, Señor, que tu luz resplandezca. En el nombre de Jesús, abrimos el corazón a Él también para decirle, Señor, te reconozco como mi Dios único, Señor poderoso, Salvador Jesús. Aquí está mi vida que ofrezco hoy. Señor, perdona mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Y hazme, Señor, volver a ti y hazme limpio, hazme libre por la sangre de Jesús, que me amó y dio su vida por mí. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y sé, Padre, que hoy tengo paz mediante tu Hijo y soy justificado por Él. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Qué grato y qué honor poder haber estado con cada uno de ustedes en esta
semana. Sé que Dios hará las cosas y completará su obra en lo que te falta. Bendecida semana para todos y un tiempo extraordinario. Que Dios les siga multiplicando. Les amamos, les abrazamos de toda la familia de Río Vida. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente.